presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque queremos ver caras nuevas, queremos ver propuestas y saber de propuestas nuevas en la Ciudad de México, una de las urbes más importantes de todo el mundo. Y bueno, necesitamos precisamente esa frescura que dan los nuevos partidos y por eso hoy vamos a tener este programa muy especial, muy importante. Lo invitamos a que se quede con nosotros y va a ver que la va a pasar muy bien y yo espero que tome en cuenta algunas de las propuestas o muchas de las propuestas, porque yo creo que escuchar las mismas de siempre, pues ya estamos cansados y queremos propuestas y soluciones nuevas en la cual los partidos políticos y también la sociedad civil organizada cooperemos precisamente para que esta ciudad salga adelante. Pero bueno, como siempre, me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte y como tú bien mencionas, siempre es un gusto ver cada nuevas propuestas nuevas. Y en este sentido, yo quiero presentar de una vez, sin mayor preámbulo, a la doctora Mariana Morán Salazar, que es presidente del partido Equidad, Libertad y Género, el partido ELIGE. Ella es doctora en educación, maestra en pedagogía y además, por si fuera poco, es ama de casa y es madre, tengo entendido que de 3 niños, ¿verdad, Mariana? De 4, una adolescente de 15 niños. años, un pequeño de 4 y unos gemelos de 1 año y medio. Suficiente con eso. Bueno, y también nos acompaña el doctor Francisco Javier García Ramírez. Él es doctor en Derecho, doctor en Educación y él es vocero de ELIGE. Digo, además de que es un catedrático y es una persona que sabe mucho de esos temas de los partidos políticos, de la ciudad, cómo está funcionando. Y también le doy la más cordial bienvenida al doctor Francisco Javier García Ramírez. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, gracias Ricardo, gracias Miguel Muñoz por esta invitación a Si Yo Fuera Servidor Público. Nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a arrancar ya esta plática, porque yo digo, más que una entrevista, pues es una charla en la cual queremos escuchar nuevas propuestas. Y bueno, hablando precisamente de lo que estamos viviendo en este momento en la Ciudad de México, quiero decirles que está cayendo un tormentón en algunas de las alcaldías de esta Ciudad de México. Y yo empezaría por ahí, a ver, bueno, obviamente las damas primero que empiecen precisamente con sus respuestas. A ver, el problema de la movilidad que tenemos en la Ciudad de México, ¿cómo lo ves? Porque de repente nos ahogamos en el tráfico, en las principales avenidas, a pesar de la pandemia y a pesar de que se está trabajando muchas empresas, mucha gente que está trabajando en los gobiernos, tanto federal como local, están trabajando desde casa. Sin embargo, en algunas zonas sigue habiendo mucho tráfico. ¿Cómo ves este asunto, Mariana? La verdad es que de repente ya no sabemos ni por dónde irnos y luego se nos viene la lluvia como ahorita. A ver, cuéntanos. Efectivamente, pues cada vez se torna más complicado el asunto de la movilidad, el transporte público y el modo de pues trasladarnos, ¿no? Hacia nuestras casas, hacia nuestros trabajos, un destino que tengamos en particular. Si bien es cierto, pues también nos vemos afectados en cuestión de que pues el transporte público por las deficiencias que tiene, pues queremos tomar algunas otras alternativas, pero también es cierto que con el aumento
invariable de la gasolina. Hoy me entero que pues va a llegar o ya llegó a 25 pesos. Entonces veremos cómo tornará ahora la movilidad, cómo pues tendremos alternativas de tener que transportarnos, y pues bueno, es una necesidad invariable de todos y cada uno de nosotros porque no tenemos otra alternativa. Se han brindado situaciones de poderse movilizar a través de bicicletas, patines o de otro tipo de transporte que no afecte tanto la movilidad, pero no, es complicado donde una ciudad está pues rebasada en el número de habitantes, y consigo pues veremos alternativas que podamos brindar para que, pues antes decían es que son las horas pico, pero hoy todo el día, todos los días, hasta los domingos, son intransitables. Muy bien, ¿tú cómo ves, Francisco? Pese a la pandemia, seguimos con el tráfico. Pues una mala noticia, yo no lo sabía, esto de 25 pesos el litro de gasolina. Si es así, hay que ver cómo se confirma la noticia, pues esto va a pegar no nada más en la movilidad, sino en la inflación, en la subida de precios, en la que se encarezca la canasta básica, y me parece que vamos a tener graves problemas, aunque se supone que la promesa y de campaña de nuestro líder del Ejecutivo fue que no iba a subir la gasolina, pero eso es tantos, algunas otras notas que han pasado, ¿no? Me parece que ahorita que está cayendo un tormentón y una tormenta eléctrica, me parece que además del problema de movilidad está el aprovechamiento de esta agua. Se dice que si en un buen aguacero de la Ciudad de México aprovecháramos el agua que cae y la aprovecháramos completamente, tendríamos para sustentar un año de agua en la Ciudad de México. Así es que si aprovecháramos el agua que cae y que desafortunadamente se va al drenaje, se revuelve con las aguas negras, en vez de que se aproveche, y además no tenemos filtración, la ciudad se está hundiendo porque no inyectamos agua en lugares estratégicos. Pero este es un problema que también redunda en la movilidad. Sabemos que el metro en la parte interior, los rieles exteriores, la parte externa, pues baja su movilidad y aún trae consigo algunos accidentes allí. Ya tuvimos un accidente del metro hace unos meses y lo olvidamos fácilmente. Parece que los capitalismos olvidamos fácilmente. Ahora con este periodo de lluvias que va a empezar a ver cómo nos va en este asunto de movilidad, esperemos que no sean muchos los accidentes que estén sucediendo. Desafortunadamente tenemos esta pandemia, pero la misma pandemia ha hecho que nos reinventemos. Supongo que vamos a tener que empezar a buscar empleos para no salir de casa. Si viajamos a los Estados Unidos, veremos que muchos estadounidenses no salen de casa, trabajan desde casa, ya sea en ventas, prestadores de servicios o prestando algún servicio específico en sus comunidades, y tal vez nosotros tengamos que reinventarnos, porque aunque se ha dicho que uno de los factores sea traer centros de trabajo cercanos al lugar en donde se vive para que las personas no salgan, pues esto es difícil. Si ahora que los niños regresen a la escuela, veremos que se supone que es en el siguiente ciclo escolar, veremos cómo se va a congestionar la ciudad y cómo va a reventar el tráfico. Y además los niños mueven la economía, pero no nomás mueven la economía, mueven el tráfico y atascan el tráfico. Desafortunadamente la Ciudad de México, muchos de los que navegamos en ella no vivimos aquí, sino que se ha constituido en una ciudad de trabajo, y el Estado de México se ha constituido en un dormitorio gigantesco. Así es que si cerráramos Avenida Central, el Periférico, la Ignacio Zaragoza y la México-Tacuba, pues quitaríamos el 50% del tráfico que entra a la Ciudad de México. Tan es un dormitorio el Estado de México que en la mañana entran millones de vehículos a la ciudad y el tráfico se pronuncia de regreso en la noche. Así que estamos por reinventarnos, de hacer una reingeniería en cuanto a las rutas, en cuanto a los centros de trabajo, en cuanto a la movilidad a la que tenemos posibilidad en esta ciudad, y se requiere una cirugía mayor. Esto no es cuestión de cambiar
de modelo los trolebuses, ni de ponerle otro carro a los articulados para que carguen más gente, ni tampoco es suficiente que pongamos una separación en el metro entre mujeres y hombres. Estas son medidas cosméticas. La verdad es que necesitamos medidas estructurales que van desde lo económico, lo político, lo social y la conciencia del mexicano para empezar a buscar ciudades y lugares en donde podamos estar cerca de nuestro centro laboral. De todos modos, creo que el COVID y la pandemia y el encierro van a lograr una reinvención en el mismo sentido. Tal es así que, si no fuese por la pandemia, ahorita estuviéramos, Miguel Muñoz, ahí en tu estudio, en vivo, ahí estuviéramos platicando y exacto, hubiesen sido 3 personas. A pesar de la lluvia, pero ahí estaríamos todos. Tráfico. Así es, y serían 6 litros de gasolina, 6 por 3, 18 litros de gasolina, más 18, 36 litros gastados, y de combustible fósil que se fue al ambiente. Entonces, esto mismo va a ser reinventarnos a nosotros mismos, pero esto trastoca pues el sentido de todas las capas sociales, de todas las clases sociales y de todos los ámbitos de trabajo. A ver hasta dónde podemos llegar en esto, ¿no? Muy bien, Ricardo. Has tocado un punto muy importante, Francisco, acerca de que esta pandemia nos ha venido a cambiar totalmente a todos en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de hacer muchas cosas que cotidianamente estábamos acostumbrados. Y en ese sentido yo les quiero preguntar, Mariana, Francisco, ¿en qué sentido va la propuesta para mejorar el tema de la movilidad en la Ciudad de México y para que pues tengamos una vida más vivible, una vida más digna? Porque nos hemos enterado de gente que se tarda en traslados de lo que es de su casa a su trabajo entre 2 horas, 2 horas y media, y de regreso el mismo tiempo, y eso como que ya no es vida, ¿no? Para una persona que tiene que invertir tanto tiempo en traslado a su centro de trabajo, y eso de alguna forma afecta a su vida familiar, con la esposa, con los hijos, y ahí como que hay un punto así como de atención, un punto que hay que tomar en cuenta en ese sentido. ¿Cómo ven? Así es, algo que comentaba bien y señalaba el doctor García Ramírez, es que gran parte de la ciudadanía o de la población que viene a laborar a la Ciudad de México viene de las áreas conurbadas, ¿no? Del Estado de México. Entonces, estamos recibiendo mucha gente que viene de fuera, y más que el traslado, las 2 horas que invierte todo eso, también invierte, aparte de tiempo, invierte económicamente, invierte muchas cosas, ¿no? Hasta su salud va de por medio. ¿Por qué? Porque genera estrés, y ese estrés se va cada vez convirtiendo en alguna enfermedad o en algún padecimiento que, bueno, también pues se ve reflejado, que llega de mal humor y todo esto con su familia. Entonces es un desgaste de todo, físico, emocional, laboral, y bueno, y aparte que llegaría tarde a su trabajo, ¿no? En algunas veces por si encuentra alguna manifestación, o en este momento si hay inundación, ya va a llegar no a su casa a las 9, 11 de la noche que acostumbra, sino a la 1, 2 de la mañana tal vez, si es porque le toca alguna situación de... Y el siguiente pararse a las 5 de la mañana, ¿no? Ajá, y efectivamente, entonces ya no tendrán descanso. Entonces es un desgaste total, pero en todos los sentidos. Y entonces se va desgastando la familia, se va desgastando él mismo, se va desgastando todo. Entonces tendríamos que ver las alternativas, como bien señalaba el doctor Francisco, pues para poder a lo mejor no acercar el trabajo a 2 cuadras de su casa, pero ver la posibilidad o la alternativa de que la movilidad hacia su trabajo o hacia el lugar que se dirija a la escuela, porque también hay estudiantes que vienen desde Huehuetoca a Ciudad Universitaria, o sea, imagínense el trayecto, ¿no? O de Tula o de alguna otra entidad que vienen a estudiar aquí a la ciudad. Entonces es muy desgastante todo eso, aparte de físico, pues económicamente también. Muy bien, Sí, aguántame tantito, Francisco, nos tenemos que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. No se vaya.
noticias.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Bueno, estamos platicando con los dirigentes del partido Elige, la verdad, de aquí de la Ciudad de México. La verdad, puntos de vista muy interesantes y sobre todo, ojo, son puntos de vista que usted seguramente tiene, nosotros tenemos, mucha gente coincidimos, sobre todo porque nos da mucho gusto escuchar a gente que viene de la universidad, gente que ha estudiado, que se ha especializado, que tiene los mismos problemas que nosotros, que tiene problemas de movilidad, de la inseguridad, de la falta de agua, de inundaciones, en fin, de una serie de cosas que todo mundo padecemos. Y creo que eso le va a dar una frescura precisamente a las propuestas que nos vayan platicando aquí en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público. Perdóname, Paco, aquí te interrumpí. Venga, doctor, a ver, cuéntanos. Las interrupciones constructivas parece que son importantes también. Y para dar continuidad con lo que planteaba la doctora Mariana Morán, me parece que lo que ella dice es cierto. Debemos de acercar proyectos de inversión a los lugares de donde proviene la mayor parte de la gente que se traslada a la Ciudad de México, para que ellos tengan un desarrollo local y un desarrollo sustentable y no puedan gastar esas horas hombre que se dedican en el traslado. Resulta que la Ciudad de México es una de las ciudades más trabajadoras del mundo. Esto significa que un ciudadano de esta metrópoli, de esta megalópolis, ocupa entre 40 y 50 horas a la semana para ganar el dinero suficiente para mantener a su familia, para la canasta básica. Entonces, y si a eso le sumamos lo que la doctora Mariana Morán decía, las horas traslado, entonces el asunto redunda en 2 horas más el regreso 4 horas más, y a las 10 horas laborables pues ya son 14 horas. Hay quien sube al transporte, se duerme y 2 calles antes de llegar a su trabajo despierta ya automatizada. Solamente Hong Kong está por encima de nosotros en la ciudad que más horas necesita para ganar el sustento de su familia. Y después es la Ciudad de México a nivel mundial. Esto significa que, aunque a nivel local somos casi 9 millones de habitantes, ya contando la megalópolis, pues andaremos en 28 millones aproximadamente. Y esto requiere una solución global, una solución que va más allá de lo local, de una alcaldía o de una colonia o inclusive de la Ciudad de México. Vemos que a nivel mundial es lo mismo, exactamente. México se está convirtiendo en un cruce para que nuestros hermanos centroamericanos se estén trasladando, filtrando a través de nuestras fronteras para llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo en sus lugares y tienen que hacer ese traslado hacia los Estados Unidos, hacia Miami, hacia California, hacia Texas, hacia los centros de trabajo más importantes de los Estados Unidos, y tienen que hacer ese traslado porque no hay proyectos de inversión y no hay desarrollo industrial y de trabajo en los lugares donde están. Pues si lo vemos más localmente, me parece que sucede exactamente lo mismo. Tendríamos que invertir, desarrollar, llevar inclusive plantas productivas de servicios, de manufactura, de producción, dependiendo un estudio. Y esa es otra cosa que los legisladores legislan, pero no son expertos en. Entonces, las ocurrencias del día las van legislando al vapor cuando se tienen que hacer foros abiertos con universitarios, con catedráticos, con expertos, que son los últimos tomados en cuenta, para que en estos foros se planteen las soluciones, veamos a los expertos y revisemos hacia dónde tenemos que caminar para que nuestra gente se mueva menos y se mueva mejor. Y aparte, no estamos tomando en cuenta una variable que incide allí en la movilidad, que es los índices de criminalidad. Te subes a un pecero, te subes a un camión y ya llevas un celular de repuesto porque se van a subir al vehículo y esto ya valió madre, saquen todo lo que traigan, ¿no? Entonces, aparte, son los riesgos que se corren en las avenidas en ciertas horas y del cual todos podemos ser objeto, ¿no? Entonces se cruzan varias variables en el asunto de la movilidad, que es el riesgo. Decía la doctora Mariana Morán hace rato, sí se ha intentado estar en las bicicletas, pero yo me pregunto, ¿cualquiera de nosotros 4 se va a arriesgar a irse en bicicleta al trabajo?
puede llegar planchado o simplemente no llegar por la cultura que tenemos o el déficit de cultura urbana para dar los pases, porque no tenemos las vialidades suficientes para que las bicicletas se muevan. Tenemos que cerrar Reforma los domingos para que circulen, cuando las ciudades europeas son cerradas al tráfico por completo, diario, para que se muevan y la movilidad sea en bicicleta, pero nos falta mucho. Yo no dejaría que mi hijo se fuera a la universidad en bicicleta. O sea, ¿cómo tengo la conciencia tranquila de que llegó a la universidad en la mañana si se fue en bicicleta? Y yo no dejaría que mi hija se fuera a su trabajo en bicicleta. No, esto sería un atentado. Entonces, sí es factible. Sobre todo porque no hay una cultura de respeto al ciclista, ¿no es así, Francisco? Pues de respeto a nosotros mismos. Miren, Exacto. Hay un paradigma que se llama paradigma de seguridad pública. Este paradigma ha sido rebasado, se supone, para poner en lugar de seguridad pública un paradigma de seguridad ciudadana. Les voy a decir cuál es la diferencia entre uno y otro. Seguridad pública es que el Estado, el gobierno, las patrullas, la policía está vigilando que no se violente el derecho y el orden público, y en este caso la vialidad de las bicicletas. La seguridad, que no es seguridad pública, sino seguridad ciudadana, es que nosotros somos tan civilizados que nos damos el paso, nos cuidamos, nos protegemos, y la sociedad misma teje ese ámbito de seguridad en el espacio público. Lo único que se hizo en México, en el Estado de México y en el país, fue que a las patrullas se les quitara la calcomanía que dijera seguridad pública para pegar la calcomanía que dijera seguridad ciudadana al vil estilo Harry Potter, con una varita mágica ya quedó todo, pero no, esto es cambio de conciencia, no cambio de calcomanía. Y entonces se está invirtiendo en un cambio de calcomanía cuando se tiene que cambiar en el imaginario, en el sentido social, para quitar todos esos obstáculos, y este es un sentido de educación y de valores. Pero como quien es candidato está sembrando para el 6 de junio, y queda un mes y medio, cuando mucho, nadie piensa en sembrar para 15 o 20 años, porque para 15 o 20 años no van a ser las elecciones en 15 o 20 años, y quieren la inmediatez, los resultados inmediatos. Entonces, ¿qué quiere Equidad, Libertad y Género? Quiere sembrar para 15 años, para 20 años, para que cosechemos en ese tiempo, y no para la inmediatez de la foto y del flashazo de que estoy en una bicicleta yéndome a trabajar para mostrar que yo estoy dispuesto a hacerlo. No, esto no es así, y desafortunadamente todavía hay quien compra esas ideas simplistas de poder solucionar las cosas, ¿no? Oigan, a mí me gusta, digo, ya que entramos en el tema de seguridad, que es muy, muy interesante lo que acaba de platicar Francisco, a mí me gustaría saber, a ver, ¿cómo ven esta óptica de la seguridad? ¿Qué se puede hacer ya desde el Congreso, o sea, con las propuestas que ustedes tienen en su plataforma? ¿Qué se puede hacer en materia de seguridad desde el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué han visto ustedes que no está bien y que sí se podría cambiar desde el Congreso? Obviamente es un proceso, ¿no? Me queda muy claro que es un proceso, pero hay que empezar de algún lado y tal vez modificando algunas leyes que están aquí en el Congreso de la Ciudad de México, se podría hacer algo. Me gustaría escucharlos a ambos. A ver, Mariana. Primero las damas. Es un todo, y todo va de la mano, y todo va en cascada, y todo va en unión. Mira, si la economía va en decadencia, el índice de criminalidad irá siempre a la alza. Eso es indudable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar. Si la economía se estabiliza, obviamente tendrá que disminuir el índice criminal. Son muchos factores, ¿sí? Porque no podemos determinarlos y no podemos echarle la culpa al de atrás o al que dejó o al que hizo. El problema está, y el problema hay que resolverlo. Tenemos que trabajar para el presente, y como dice el doctor García Ramírez, y dejar precedente para que esto no solamente sea para una propuesta o alternativa, o que quede en el aire y todos hagan oídos sordos de ello. Nosotros hemos trabajado mucho para ello. Hemos brindado mucha capacitación a los policías. ¿Por qué? Porque eso también necesitan preparación, capacitación, educación, y entre mejor preparada esté la gente en general, no solo el policía, mejor será la percepción del país. La cultura nos hace mucha falta. Hemos perdido
mucha esencia de valores, sobre todo el respeto a uno mismo. Y tenemos que rescatar todo eso, pero es desde la base inicial. No quiero decir que no tengamos solución ya las personas de cierta edad. No, todo es por convicción, por compromiso, por ganas de hacerlo. Entonces tenemos que reestructurar totalmente todo, pero parte de algo, ¿no? La inseguridad no nace sola y no se va a extinguir sola. Tenemos que apoyar y ayudar y pues tenemos que brindar alternativas. ¿Para qué? Pues para que invariablemente vaya a la baja y no cada vez más a la alza con tantos homicidios, feminicidios y pues tantas cosas que vemos y escuchamos todos los días. Muy bien. A ver, Francisco. Pues Francisco, desafortunadamente lo que dices, Miguel, pues no corresponde a lo que debe ser. O sea, mejores leyes, lo que nos dice Miguel, si fuera un concurso de leyes, México estaría entre los más altos del mundo. O sea, las garantías individuales, los derechos humanos, los tipos penales, el nuevo sistema procesal penal acusatorio, todos los convenios que ha firmado, el principio de convencionalidad. Pero no. Esto no tiene que ver con leyes. Okay. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, y es ahí donde estamos reprobando. En otras palabras, todas las conductas que dan delitos, todas están tipificadas. Si se alza el grado de punibilidad para mostrar un mayor número o grado de castigo en los años de prisión en cuanto a los delitos más graves, esto no va a hacer que funcione. La doctora Mariana Morán le dio al clavo y quisiera explicar un poco más esto. A ver, sí. Los países que muestran una distancia no muy grande entre el hombre más rico y su hombre más pobre, disminuye casi a cero el índice de criminalidad. En otras palabras, estamos equivocando: mayor equipo, cámaras, mayor armamento, chalecos antibalas, tanquetas, helicópteros, Plan Mérida, armas de alto calibre, capacitación a los operadores del nuevo sistema, salas de juicio oral, capacitación a ministerios públicos. Estamos equivocados, no es así. La realidad dice que si en un país, en cualquier país, quieres bajar tus índices de criminalidad, tienes que disminuir la distancia entre tu clase social más rica y tu clase social más pobre. Y cuando disminuyes la brecha, esto se llama distribución de la riqueza. Y cuando tienes un mejor esquema de distribución de la riqueza, y por cierto, México está reprobado en la OCDE, en la OCDE, como uno de los peores países en la distribución de riqueza, esto significa que no van a bajar los índices de criminalidad por más penas que pongas y por más chalecos antibalas que pongas y porque pongas al ejército patrullando las calles y porque pongas a la Guardia Nacional allí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el hombre más rico puede irse de vacaciones a Milán o a Alaska, pero que el hombre más pobre pues pudiera ir a Cancún, ¿no? Que el hombre más rico pudiese tener un Mercedes o un Jaguar, pero pues que el hombre más pobre pudiese comprarse un Jetita nuevo, ¿no? Que el hombre más rico pudiese comprarse una casa en las Lomas, pero que el hombre más pobre pudiese comprarse dignamente un departamentito en cualquier parte de la ciudad. Esto significa que el hombre más rico pudiese mandar a sus hijos a la mejor universidad del mundo, pero que el hombre más pobre también pudiera hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que el 50% de la población en esta Ciudad de México es pobre. Este es un problema. Y conste que esta ciudad tiene su Producto Interno Bruto más alto que muchos países de América Latina, es más el PIB de la Ciudad de México que de Perú, por ejemplo. Pero si es una de las ciudades más ricas del mundo y es la ciudad más rica de este país, la Ciudad de México es más que todo Nuevo León, que todo Monterrey y que todo Guadalajara, que todo Jalisco junto en su PIB. Los regios andan presumiendo que por qué no les reparten en el pacto federal de fiscal. Pues no es cierto. La Ciudad de México solita se come a todos estos estados juntos. Pero ¿por qué una ciudad tan rica tiene tantos pobres y tantos índices de criminalidad? La doctora Mariana Morán le atinó. Esto es cuestión de economía, de modelo económico. Esto es cuestión de... Pero el modelo económico ha venido así en los últimos 30 años y no se va a mover. No se va a mover. Entonces, claro que cuando llega López Obrador, pues le atina al clavo. Si el 50% de la población en este país es pobre y un alto porcentaje de esto está en pobreza extrema
y no ganan más de $1 al día para sostener y sustentar a su familia, pues primero los pobres, pues sí, ya tienen la votación en el bolsillo, pero esa no es la solución, no es la solución. Y la solución no está en aumentar las penas, la punibilidad, no está en crear nuevos tipos penales, tampoco. La solución está en cambiar el modelo económico, no en estar repartiendo el dinero a los que no trabajan, a las madres solteras, a los que están en los cruceros en las calles, a los que andan flojeando. No, la solución está allí. Distribución de la riqueza no es quitarle a los ricos para darle a los pobres, es crear fuentes de ingreso suficientes para que todo mexicano honorable tenga un trabajo digno y un salario digno, y que todos nos levantemos a las 5 o 6 de la mañana y no esperemos a que hemos sido flojos toda la vida y esperar a que el gobierno nos dé una partida del presupuesto que se da cada año. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar y muchas cosas que cambiar. Afortunadamente la doctora Mariana Morán puso el dedo en la llaga. Este es asunto económico. Muy bien. Mejora las condiciones económicas, mejora las condiciones en contra de la criminalidad. Así. Perfecto. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow, MX.tv. Bueno amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos charlando con Mariana Morán y el doctor Francisco García Ramírez, que son líderes del partido Elige. Y sin duda están haciendo un diagnóstico muy interesante de lo que le duele a la Ciudad de México, de lo que han vivido. A mí me gusta mucho que nos comenten que ese partido pues, está formado por intelectuales, por académicos, por gente, pues, gente estudiosa, que como ya dijo Miguel hace un momento, es gente que también ya traen por ahí el diagnóstico, también ya muy bien elaborado de qué es lo que le duele, qué es lo que sufre la ciudad, cómo podría mejorar. Y esta parte en la que ustedes se agrupan y traen una propuesta ciudadana, muchos de ustedes no son de formación política, no vienen emanados de ningún partido político, eso también suena interesante, pero yo quisiera preguntarles acerca del tema de salud y sobre todo, ¿cómo han visto ustedes el manejo? En el 2020 fue algo desastroso en términos de salud, todos nos quejamos de cómo hubo un mal manejo de la salud, del tema del COVID, de que los hospitales no tenían suficientes insumos, el tema de los fallecidos, de los contagiados. Pero lo que importa más bien es la opinión de ustedes. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes acerca del manejo de la pandemia por parte del gobierno federal y de qué forma repercutió o le pegó a la Ciudad de México? Bueno, invariablemente Mariana, no es que tengamos un diagnóstico del panorama de la ciudad, sino que pues somos ciudadanos que hemos vivido por años de todos estos abusos, incidentes, inseguridad y falta de empleo y falta de servicios de salud y de todo esto. Y pues no es un diagnóstico y no es nada de lo que se tenga que ocultar o de lo que no podamos hablar, porque es algo que vivimos todos los días. Y no es nada del otro mundo. No, y ahora con la pandemia pues se viene a reivindicar y a comprobar que pues efectivamente todo esto es cierto, que tenemos un pésimo sistema de seguridad social, de salud y de todo esto que pues siempre lo hemos sabido, pero que hoy fue la gota que derramó el vaso, se les desbordó, se salió por completo de control. Y entonces el desabasto de medicinas, que no es nuevo que existiera ahorita en la pandemia, no, eso siempre ha existido, el desabasto de medicinas. Siempre ha habido desabasto y acceso a la salud, no hay acceso para todos, y más cuando les quitaron el seguro popular. Entonces han ido mermando en lugar de ir sumando y abriendo y dosificando más y más los centros de salud para brindar más alternativas para que todos y todas tengamos acceso a eso. Han ahora limitado a aquellos que tienen la oportunidad de poder pagar un servicio particular, pues también se vieron limitados o limitadas por las estratosféricas cantidades que tuvieron que cobrar para poder aceptar a algún paciente con esta situación de COVID, ¿no? Y fue un abuso, fue una exageración y pues he ahí el resultado.
cuántas y cuántos muertos no hubo, cuántos decesos tan lamentables. Al principio todo era números, todo era estadísticas, todo era gráfica, pero cada vez conforme iba avanzando, gente conocida, cada vez se fue cerrando más el círculo, que ahora todos en alguna de nuestras familias hubo un deceso o dos, pero al principio solo eran números y hoy en día tienen nombre y apellido y pues es deprimente ver cómo en lugar de apoyar e incentivar a mejorar, pues vamos en retroceso. Es correcto. A ver, Francisco, cuéntanos. Pues resulta que si hacemos una encuesta y vemos las encuestas de cuál es la preocupación de los ciudadanos en el país y en la Ciudad de México, van a ser 2 puntos. Primer punto va a ser la seguridad. Segundo punto va a ser la economía. Y siempre entre no tener dinero en la bolsa y que nos vayan a atracar, nos vayan a asaltar o nos vayan a secuestrar, estaban las preocupaciones. Y de repente entra una tercera variable, de repente es la salud. Así que ahora es salud, es el no tener dinero y es la inseguridad. Entonces, a esos 2 puntos gravísimos que teníamos ya los teníamos situados, sumamos el punto de la salud. Y en el punto de la salud hay deficiencias en el manejo de la pandemia y hay deficiencias también en que no hemos tomado conciencia los ciudadanos, los habitantes de esta hermosa y bella ciudad, no hemos tomado conciencia y entonces hemos roto todos los protocolos, todos. Entonces, los mercados están llenos y los supermercados están llenos. El metro, ¿cómo van a guardar la sana distancia si no queda ni un centímetro? Es imposible. Cúbico entre uno y otro. Esto es imposible. Todos ahí amontonados. No, eso está bien. Los que van por necesidades también, pero Acapulco también estaba lleno de capitalinos sin mascarilla y con todas las de perder, y por eso estábamos esperando la segunda ola o la tercera ola, porque nosotros mismos nos hemos sobrellado allí. Pero esto no es todo, sino que la pandemia, el asunto de la salud, hizo que muchas empresas cerraran, el mercado inmobiliario se deprimió, porque si vivías en un departamento, pues lo tienes que entregar porque no tienes dinero para pagarlo, te vas a vivir a casa. Si te vas a vivir a casa, ahora hay 2 o 3 familias viviendo juntas porque ya no hay dinero, se perdieron algunos empleos, se deprime el mercado inmobiliario a causa de la pandemia y ahora que están todos confinados en casa, pues hay más abusos sobre niños y niñas, porque resulta que los principales abusadores es el papá, el tío, el primo, el hermano, el abuelo, y son quienes comprimidos en 2, 3 cuartos o habitaciones, pues incide mayormente esto. El maltrato a las mujeres, la violencia doméstica también se dispara, y resulta que este asunto de la pandemia del sector salud incidió con otras variables, pero la pinza se cerró. Esta pinza viene por un lado la economía y por otro lado viene la pandemia. Y ahora algunos que se han cuidado perfectamente dicen, estoy saludable pero arruinado. ¿Y qué vale más? ¿Que esté totalmente arruinado o con salud? ¿O tengo que salir ya y pegarle al trabajo, levantarme temprano y aprisionarme en el metro y subirme a Pantitlán o a cualquier otra de estas estaciones donde son sardinas completamente los convoys? Entonces, estamos en una pinza. Me parece que la pandemia la vamos a superar en 1 año y medio, 2 años, si es que hacemos inmunidad de rebaño y deviene este asunto, pero la economía... Y se alcanzan las vacunas, ¿no? Sí van a alcanzar porque se van a producir de diferentes ámbitos. El chiste es el periodo de vacunación, que se va a tener que alargar. Así se alargaran 5 o 10 años, pues van a alcanzar. Pero el hecho es que entre más se alargue el periodo de vacunación, menos será la recuperación económica. O sea, la economía le apuesta a que la vacunación sea rápida. Esa es la apuesta. Entonces, el Producto Interno Bruto en ese país cayó 9.2, 9.3%. Ahorita estamos presumiendo que vamos a recuperar este año 4.5%, pues no es ni la mitad de lo que perdimos.
si perdimos 9.3 y presumimos a viento como campana que crecimos como nunca 4.3%, sí, pero vamos a necesitar otros 2 años siquiera para llegar en el punto de partida donde comenzamos. Así que... hay una recuperación total, ¿no? No, ¿cuál recuperación? Es para llegar al cero. Al O sea, cero y de ahí para para adelante. llegar al punto de partida. Cuesta arriba apenas, ¿no? Así es. Entonces, aunque en estos próximos años ya crezcamos al 9.3 y que sea inimaginable y crecimos impresionantemente, pues eso es para llegar a la meta inicial, desde donde tenemos que correr. Y si cada producto, cada punto del PIB representa 1 millón de empleos y traíamos un déficit ahí de 6 millones y necesitábamos crecer al 6% y estamos en el menos 9.3, entonces ya sabemos, estamos haciendo cuentas de cuántos años necesitamos para salir. Y si aparte vemos que la economía está enlazada con la criminalidad y que necesitamos mejorar las condiciones económicas para que maneje la criminalidad, ¿para qué me sirve poner otro tipo penal o echarle 3 años a cada penal? De nada, absolutamente de nada. Un criminal no le interesa si la condena son 6 meses más o 6 meses menos. Esto no interesa. Esto significa que las soluciones tienen que ser inter y multidisciplinarias. Yo no sé cómo se atreven a votar, bueno, sí, por 200 o 300 pesos que cuesta su voto, y que lo van a vender muchos capitalinos, que esperemos que esta vez no lo hagan. Ojalá. Pero ¿cómo nos atrevemos los capitalinos a votar por gente que no sabe de dónde viene ni a dónde va ni por qué está aquí, y es una nuez que está flotando en el océano y lo único que quiere es engordar su bolsillo? O sea, hasta dónde hemos llegado que la gente está dispuesta, depende de la hora. En un horario son a 200 pesos el voto, después a 300, después a 400, y en el cierre la desesperación entra entre 400 y 500 pesos el voto, ¿no? Así, eso, nosotros no somos políticos, no lo sabíamos hasta que estamos entre la gente de a cómo va a ser el voto, porque tal partido sí cumple y cumple muy bien, porque este nos quedó a deber, porque este sí votamos y no nos pagó, porque este sí fue puntual porque ya sabemos que tenemos que esperar el voto hasta las 4 o 5 de la tarde porque se cotiza mejor. O sea, el neoliberalismo no nada más es la ley de la oferta y la demanda en los bienes y servicios, sino hasta en la compra del voto, ¿no? Estamos arruinados en ese punto y tenemos que rehacer hasta el constructo social. Es multidisciplinario, no podemos ver una variable y decir, ¿qué opinas de salud? ¿Qué opinas de seguridad? No, pues ¿cómo? Si está entretejido, está entramado todo, es una maraña, y para sacar el hilo y empezarlo a jalar, ahí está la dificultad, ¿no? Todo se relaciona, ¿no es así, Francisco? Todo. Muy bien. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wowmx.tv. Bueno, amigos, ya estamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos charlando con la doctora Mariana Morán y con el doctor Francisco García Ramírez, con líderes del partido Elige. Yo quiero aprovechar este último bloque para que nos cuenten cuál fue el origen del partido Elige, cuándo deciden, por decir, agruparse ustedes como académicos, como intelectuales, como gente de las universidades, gente que se dedica a las aulas, a impartir clases. ¿En qué momento llega esta preocupación por crear este partido político? Platíquenos pues, brevemente, porque quedan ya muy pocos minutos, en qué consiste la propuesta ciudadana que están llevando a cabo, cómo les ha ido en este proceso electoral que va a culminar el próximo 6 de junio. Mariana, por favor. Pues esta situación la hemos venido trabajando desde poco más de 11 años. Éramos una AC y en el año 2018 un compañero nos dice que sale la convocatoria para aquellos que quieran consolidarse como partidos políticos locales para la Ciudad de México. Pues en ese momento leímos la convocatoria, pero esto cabe señalar que nosotros como académicos, como profesionistas, como un todo, porque somos un grupo heterogéneo de expertos, siempre nos habían consultado o pedido opinión acerca de algunas cuestiones para promover dentro de la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y todo esto sobre propuestas de ley.
hacíamos nuestras propuestas, nos decían, no, son cosas que no van a pasar, son absurdas y etcétera. Después nos enterábamos que las hacían suyas esas propuestas, como si ellos las hubieran dado nunca les daban el mérito para variar, ¿no? Así es, y entonces con todo ese y más todo el hartazgo político que ya traemos, pues decidimos hacer lo propio y que queremos ahora sí que nos escuchen y pues que tengamos nosotros la representación de esa gente que no puede ser escuchada. Y es como surge, bueno, pasamos todo un proceso de asambleas, de fiscalización, de reunir muchos documentos, etcétera, etcétera. Y el 4 de septiembre de 2020 es cuando nos acreditan como partido político local para contender en este comicio de 2021 como Partido Equidad, Libertad y Género. Y bueno, pues todo esto, como vemos, es un proceso que se torna pues muy complejo, muy complicado, dado que pues están dando unas situaciones y circunstancias dificilísimas aunadas a la pandemia, pues con todo el demérito político y la desacreditación que tenemos como tal, y pues los políticos pues más, ¿no? Son los que tienen un mal, pues no sé cómo decirlo, pues está desacreditada la figura como tal, ¿no? Ya no hay credibilidad, los tachan de corruptos, etcétera, etcétera. La gente Están ya no cree. desprestigiados los políticos tradicionales, Ya, ¿no? Por decirlo así. Totalmente, porque es gente que pues manifiesta intereses propios, particulares y no hace por el bien ciudadano. Y nosotros hemos arrancado nuestra campaña con la Escuela Magenta, a diferencia de los demás, porque el presupuesto y la partida que nos dan como partido, pues es representativa. Muy poca, ¿no? No alcanza para realizar una campaña majestuosa como la que todos realizan. No, eso es mentira. Y nosotros hemos decidido retribuirle a la gente, ¿cómo? A través de la Escuela Magenta hemos dado ciclos de conferencias, ponencias, charlas, pláticas, temas de interés, y que pues esto va a continuar independientemente de lo que suceda en este comicio. Y hemos tenido una respuesta muy, muy aceptable por parte de la gente, y pues bueno, estamos haciendo campaña, estamos trabajando muy duro a nuestra manera, a nuestras posibilidades, con lo que tenemos, como podemos, pero creo que estamos haciendo una muy buena labor ciudadana. Fíjate, interesante Mariana, lo que comenta Mariana, y yo le preguntaría en este sentido a Francisco, porque la verdad escuchar de que le quieren retribuir a la gente, es decir, al ciudadano de a pie, capacitándolo con diversos temas, bueno, yo creo que tendríamos que estar pues muy atento a toda esta capacitación, estas pláticas que ustedes dan, porque desgraciadamente lo que padecemos, hablando de todo el país en general, es de que nos hablan de ciertas leyes, es de que nos hablan de ciertas cosas los políticos tradicionales y no sabemos, siendo muy honestos, no sabemos de los temas. Y el hecho de que ustedes se dediquen precisamente a eso, a explicar muchos temas de la vida cotidiana del país, bueno, pues yo creo que es excelente, y yo creo que ya teniendo esa información, bueno, pues tenemos todas las herramientas para votar realmente por las personas que nos favorezcan precisamente a nosotros como ciudadanos. ¿No es así, Francisco? Pues quiero expresar que nosotros nunca hemos vivido del presupuesto. No amanezco pensando a ver si la delegación, el municipio, o la federación o el estado va a extender mi cheque. He ganado cada centavo para mi familia desde mi propio esfuerzo y desde mi propia trinchera en el trabajo de día a día. Facilito. Hay gente que se dedica a la política y que está como diputado, senador o como líder del Ejecutivo. Hay gente que está ahí y nunca ha trabajado en su vida. Nunca. Y que son millonarios, además. Como un botín político. Son unas sanguijuelas del presupuesto completas. Así que la ciudadanía que nos nos esté escuchando por este medio, y agradecemos, si yo fuera servidor público, a Miguel Muñoz, a Ricardo por esta invitación, les decimos que nosotros somos gente como ustedes. Nosotros nos levantamos
y a pegarle duro al trabajo, a ganar el sustento sin estar esperando, estirando la mano, ni un programa social para que ya por favor me den un kilo de algo o un apoyo de algo, no, en lo absoluto. Para mí es sumamente penoso. Una campaña en Estados Unidos, un senador, un diputado, un presidente, candidatos para ello, hacen recorridos y campaña para recabar fondos. Aquí hacen campaña para ver a quién le van a dar dinero. Entonces la gente va a las campañas para ver qué me van a dar. Y en Estados Unidos es para ver cómo la gente lo va a apoyar económicamente, a dónde le depositamos el cheque o cómo damos. Entonces es vergonzoso que nos estemos convirtiendo en una sociedad que está estirando la mano y que pretende que el Estado, con los impuestos de la gente honesta, esté manteniendo a gente que no trabaja prácticamente. Y nuestros políticos son unos mantenidos, no trabajan, son unas sanguijuelas del presupuesto y además de eso están esperando a que ellos, y si ya se venció su tiempo su esposa, y si ya tu hijo, tu hija, y quieren hacer una dinastía. En México están prohibidos los títulos nobiliarios y aquí parece que hay casas de realeza y de nobleza y hay apellidos que pesan más y hay castas que pesan más. Así que voten, y estoy llamando al voto directamente a que un ciudadano común y corriente de a pie, como la doctora Mariana, como su servidor, como cualquier persona honesta y honorable que está en el Partido de Equidad, Libertad y Género, que volteen hacia nosotros. Y nosotros estamos con ustedes porque nosotros sí trabajamos, somos gente de a pie. He tenido que trabajar con el sudor de mi frente en cada momento. Y si busquen mi apellido en internet y no va a estar pisoteado, ni deshonrado, ni lleno de porquería, no, en lo absoluto. Van a ver que somos conferencistas, que damos clase, que somos escritores, que estamos en un salón de clase, que somos abogados o que la doctora es ama de casa, que es trabajadora, que es profesionista, que ella es catedrática, que es escritora, que somos gente honesta. Y madre de 4 hijos, que también es mamá muy de 4 hijos, y ahorita... tiene su mérito, ¿no? Además. No, imagínense, va ahorita por los niños y ahí los trae en el carro. Entonces, y está con nosotros. Para nosotros es una fuerza moral siempre tenerla, porque es el ejemplo de que sí se puede y que es una mujer honorable y que es un ejemplo para nosotros. Es un refuerzo moral de que las cosas se pueden hacer y nos sentimos, por cierto, muy, muy orgullosos de ella. Y que puede motivar, estarán de acuerdo, puede motivar a muchas otras mujeres que sacan adelante a sus hijos, a su familia, y escucharla precisamente me parece que pues debe ser motivante para muchas mujeres que nos están viendo en este momento. Pues claro que sí se pueden hacer las cosas, véanla, y claro que es un ejemplo para nosotros y para nuestras mujeres en esta ciudad y en este país, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues nos quedan nada más 3 minutos y medio y sí me gustaría que cada uno de ustedes diera un mensaje final y precisamente dirigiéndose a los capitalinos, pidiéndoles el voto o dando algún mensaje, porque la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor estos minutos que hemos pasado con ustedes. A ver, doctora Mariana. Pues agradecer el espacio que nos brindan para poder darnos a conocer y que nos escuche toda su audiencia y pues decirles que Elige es una opción, una nueva fuerza política que se preocupa y que estamos trabajando no de hoy, sino desde hace 11 años por la niñez, por los adolescentes, por las madres solteras, por toda esa gente que nos necesita. Y queremos recuperar la esencia de la familia, queremos recuperar esos valores que hemos perdido, queremos reintegrarnos como sociedad. Y si logramos hacer esa conjunción, de verdad que volveremos a ser una sociedad civil hermosa. No nos pongamos nosotros mismos el pie, no, que no nos una la desgracia. ¿Por qué tiene que haber una inundación? ¿Por qué tiene que haber un terremoto? ¿Por qué tiene que haber algo para que nos unamos como personas? No, podemos unirnos y trabajar en conjunto y hacer de ello una gran y hermosa ciudad de México. Entonces, no me resta más que decirles que elige y elige bien, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, Francisco, mensaje final.
Aprendan el nombre, elige, significa equidad, libertad, género. Elige. Esperamos que todos elijamos y que nos den la oportunidad de servirles. Y si tenemos que legislar para que le quiten el dinero a todos los partidos, inclusive a nosotros, adelante, con todo gusto lo haremos. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Ricardo. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Francisco, Mariana. Sin duda quedaron todavía en el tintero algunos temas, como precisamente el tema de equidad de género, tema que ustedes dominan, que es el educativo, el tema de educación, que es básico también en su propuesta política, pero esperemos que haya oportunidad de seguir platicando con ustedes. Es un buen pretexto para volvernos a encontrar. Con todo gusto, claro que sí. Gracias. Muy bien. Pues gracias, Muchas Ricardo. gracias. Les agradecemos mucho su participación aquí en este programa y gracias, por supuesto, a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Hasta luego. pronto. Muchas gracias. Wow MX.tv. Wow MX.tv.